Los voy a invitar a buscar en la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 59, y vamos a leer el versículo 5. La palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 5. Y antes de leer la palabra, mientras ustedes buscan en la Biblia, quiero hablarles de un viajero que iba por el desierto. Ese viajero iba caminando por el desierto y se encuentra un huevo en el camino y dijo: ¡Wow! ¡Qué huevo más raro! Debe de ser de un ave sumamente valerosa, de un águila, puede ser un águila, puede ser un ave, pero qué hermoso este huevo. Qué raro que es. Mejor me lo llevo. Y este caminante agarra ese huevo, se lo pone, dice que sobre uno de los bolsillos del lado del corazón, y se lleva el huevo con mucho cuidado. Dice que ese huevo era sumamente raro. Entonces dice que él, cuidando ese huevo y atesorando como que fuera algo sobrenatural, algo maravilloso, cuando se incubara ese huevo, entonces él estaba durmiendo y cuando dormía el huevo se rompe. En el momento que se rompe ese huevo, siente que lo pican y cuando lo pican se muere. Vio y se murió. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede con esto? Este caminante recogió algo en el camino que le pareció que era algo raro, lindo, algo sobrenatural, algo que tenía que ser especial porque para sus ojos era algo especial. Pero eso lo llevó a la muerte. Entonces ahí voy a leer el pasaje bíblico y dice así: incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y así, y si los apretaren, saldrán víboras. Y quiero detenerme acá en este pasaje, que es lo que yo voy a estar tratando con ustedes hoy. Fíjense que empieza: incuban huevos de aspides. Y cuando nosotros leemos los versículos anteriores al versículo 5, dice que Isaías le habla al pueblo porque le está diciendo que Dios está cansado de ellos, que Dios es el mismo Dios que tiene su mano extendida para darte bendiciones, es el mismo Dios que te escucha, pero está tan cansado por las malas decisiones del pueblo que cuando están los últimos versículos del primer capítulo de Isaías, capítulo 59, el Señor le dice que va a ocultar su rostro para no escucharlos. Ya no los quiere escuchar más. Qué terrible, ¿verdad? Es como que el Señor nos diga: me cansé de hablarles una vez, dos veces, tres veces, y ustedes no entienden. Voy a ocultar mi rostro y no voy a hablar más porque ustedes están incubando huevos de aspides y encima están tejiendo telas de araña. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Le estaba hablando para la gente del mundo? No, le estaba hablando para los propios cristianos. Le estaba diciendo que era algo que estaba mal a los ojos de Dios. Entonces hoy quiero hablarles, amados, de lo que significa el aspid. El aspid es una víbora venenosa parecida a la cobra. Pero el problema de esta serpiente, de esta víbora, es que es tan tóxica que cuando la persona es picada causa tanto y tanto dolor que se inflama todo el cuerpo. Es muy rápido la manera de la persona morirse, pero antes de que la persona, si no la atienden urgentemente, la persona puede ser afectada en su parte neurológica, hasta empiezan a fallarle los órganos. O sea que estamos hablando de un animal sumamente venenoso. Pero él te dice: no incubes huevos.
Y acá yo quiero explicarles la característica de estos huevos para poder entender lo que Dios estaba hablando al pueblo. Una de las características de esos huevos es que esos huevos no son como un huevo de ave que tú lo golpeas y se rompe. No. Es un huevo sumamente flexible, es resistente. Ese huevo tiene una característica, los huevos de aspid tienen una característica que son hermosos de mirarlos. Como pasó con el caminante, hermoso de mirarlo. Pero tomar un huevo de aspid es lo que nos dice la palabra de que no podemos incubarlos. Y por eso la palabra nos hace la referencia de poder entender la característica de un huevo de esta clase. Ese huevo es tan flexible, amados, que te parece, te lleva a tomarlo y no pasa nada. Y así es el pecado. El pecado es, bueno, pero es solo una vez, pero una sola vez lo que va a hacer es acarrear, que va a ser la segunda vez porque no pasa nada, la tercera vez porque no pasa, y así sucesivamente. Y cuando quieres ver, estás realmente metido en un gran problema. Pasa con las adicciones. Comenzás con una vez no pasa nada, pero la segunda y la tercera, y cuando querés ver, ya sos adicto. Pero no estoy hablando de adictos de droga, puede ser hasta adictos de pastillas, de medicamentos. Entonces empezamos a caminar incubando huevos de aspid. Pero miren qué peligroso, y lo que el Señor nos habla en su mensaje, que dijimos que eran huevos flexibles, ¿verdad? Que eran llamativos. Pero piensen ustedes, si vas caminando en el desierto, o sea, por tu prueba, por tu lucha, y te deslumbras por algo que te gusta, y aquello que tú pensás que es la salida termina matándote. Pero cuando nosotros empezamos a razonar qué otra característica tiene ese huevo, dice que ese huevo absorbe la humedad. Este huevo, si este hombre no lo hubiera recogido en el desierto, ese huevo se hubiera realmente muerto, disecado. Pero este hombre, al agarrarlo, ponerlo en sus ropas para protegerlo, lo estuvo incubando. Ahora, en el tema de que es flexible y que él a su vez absorbe la humedad del ambiente, es un huevo que no es como un huevo común de gallina. Dice que tiene poros que va absorbiendo todo el ambiente. Aparte de eso, es un huevo que dice que se camufla. Entonces piensen en lo que él está diciéndole al pueblo. Tus pecados absorben todo. Tu vida absorbe todo. Tu vida empieza a querer esconder ese pecado. Empiezas a caminar incubando huevos que te van a llevar. ¿A dónde era? A la muerte. Porque ¿qué pasa con esto? Y acá quiero detenerme en lo siguiente. Desde el momento del embrión, la característica es que empiezan a formarse un diente. Este diente que se va formando, amados, es para que esa víbora, esa serpiente, cuando está por nacer, porque ha absorbido todo el ambiente, ella rompe el huevo desde adentro. Y cuando rompe el huevo desde adentro, cuando sale, lo primero que hace es el instinto y es picar. Entonces, cuando vamos a la palabra, ¿a qué es el mensaje que el Señor me está diciendo? Es que tú podrás esconder todo lo que tú quieras, el pecado. El pecado está dentro, pero cuando sale, te va a picar, te va a salpicar. Va a salpicar a tus seres queridos y va a llevarte a la muerte, porque tú lo incubaste desde adentro. Pero una de las cosas es que nosotros tenemos que entender que la característica y por qué el Señor habla de este tipo de huevos, porque no significa que la víbora, la serpiente, lo que ustedes quieran llamarle, sea solamente venenosa cuando ya nació, sino que en este caso lo que está diciendo desde que el momento de su gestación es peligrosa. Su veneno es peligroso, su veneno destruye, su veneno lo que va a hacer, amado, es matar tu vida espiritual. Y le dice al pueblo, ustedes están incubando huevos de aspid, ustedes están viviendo realmente un camuflaje.
Y si tú no tienes claro qué es lo que el Señor te está diciendo, dice, estás encima tejiendo tela de araña. O sea, ¿qué significa? Que te estás haciendo el religioso y el cristiano y lo que estás haciendo es llevando una vida oculta. Entonces tú estás incubando dentro de ti una mentira, un engaño, una religiosidad, pero realmente tú no estás viviendo lo que el Señor quiere. Por eso Él le dice al profeta, dile a mi pueblo que esconderé mi rostro porque me cansé de escucharlos. Porque no están viviendo lo que yo quiero para ellos. Por eso, cuando habla de ese veneno, desde ese veneno del nacimiento, entró, amados, con una delicadeza. Entró con algo. Ahora, ¿por qué habla de los huevos de aspid que no los puedes incubar y a su vez habla de las telarañas? La mentira que tú quieras tapar, cuando quieras ver, como pasó con este hombre que se llevó el huevo y pensó, y pensó, y pensó. Pero el pensar y no estar dentro de la voluntad, cuando se te revienta en la cara, te mata. Porque las mentiras llegan un momento que no destruye solo tu vida, va a destruir a quien está alrededor. Entonces cuando caminamos en el Evangelio, que decimos, Señor, pero ¿por qué tú no me respondes estas oraciones? ¿Por qué tú no me respondes? Y hoy el Señor nos está diciendo que si nosotros seguimos viviendo una mentira y vivimos engañados en ser religiosos, nos vamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, ya no incuben huevos de aspid. Porque eso que empezó sigilosamente como algo que no era grave, hoy puede ser algo que realmente te está enlenteciendo, te está deteniendo, te está llevando en el desierto, estás quedando estancado porque el Señor ocultó su rostro. Pero yo digo, qué triste, amado, es cuando estamos en el Evangelio y no entendemos este tipo de cosas. Yo comentaba hoy, les decía en la reunión de la mañana, no terminamos nunca de conocer la palabra del Señor, pero los aliento a buscar y pedirle al Señor revelación de la palabra. No lean la Biblia sin entender realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir, porque si no, ustedes simplemente van y dicen, bueno, Isaías 59, versículo 5, incuban huevos de aspides y tejan telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Y sigo leyendo los demás pasajes sin analizar que este tipo de huevo, lo que me estaba diciendo el Señor, que no puedo aceptar ningún tipo de pecado en mi interior. El pecado comenzó en mi interior y después explota destruyendo mi vida, mi familia, mi testimonio familiar. Termino solo y abandonado porque mi vida ha sido una tela de araña, una mentira, una pantalla de religioso. Entonces después terminamos dañando a nuestros seres queridos, a nuestra familia, porque decimos creer en Dios, pero no lo vivimos. Y contaminamos lo que es la palabra del Señor porque meten a todos en la misma bolsa. Y el verdadero evangelio se debe vivir. Yo conozco la palabra y la tengo que vivir. Ahí está el cambio de familias, de hogares, cuando realmente vivo la palabra del Señor. Pero yo digo, Dios es tan bueno y el Señor dice algo sumamente de su palabra. No comas de esos huevos. O sea, no los incubas. No los puedes incubar, pero no los vayas a comer. Porque cuando tú comas, tal vez en ese momento te vas a sentir saciado. Pero en el después eso va a acarrear maldición. ¿Qué quiere decir que tú no te comas un huevo? Amados, tú estás en tu trabajo, tú estás con un grupo de amigos, con quien tú quieras, y esa persona están haciendo una broma, están contando un pecado, y tú empiezas a reírte. O tal vez le pasas la mano. Pasarle la mano a un pecado, eso es que me estoy comiendo el huevo. No cometí el pecado, pero lo estoy apoyando, la estoy apoyando, lo estoy apoyando. Una de las cosas que yo siempre digo es, yo
no me voy a ir al infierno por nadie. Acá yo predico la palabra y quiero que ustedes la vivan, pero tapar pecados para que sirvan o para que sean obreros en pecado o para que se suban al púlpito está lejos de mí, amado. Porque el día que el Señor venga, la que va a tomar cuentas va a ser a mí. ¿Por qué permití determinadas cosas? Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo estoy hoy parado en el Evangelio? ¿Con quién estoy? ¿A quién le debo rendir cuentas? A Dios. Entonces, si yo no hago pecado, tampoco me los voy a comer, porque el pecado va a acarrear que se me va a explotar en la cara, me va a morder. Pero miren qué bravo, qué difícil, porque él no habla solamente de comerte. También te dice que si tú lo aprietas o lo pisas o como tú quieras, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué quiere decir con eso? A veces nosotros conocemos a las personas su rostro. No conocemos lo que hay acá, ¿verdad? ¿Miramos el corazón de las personas? No. ¿Quién mira el corazón de las personas? Dios. Entonces tú vas un día y empiezas a hablar con una persona y esa persona se pone realmente enojada y empieza a ser agresiva y comienza a enojarse y empieza a levantar el tono de voz y empieza a enojarse. ¿Saben qué? Lamentablemente, lo único que pasó en ese momento y por qué esa persona saltó como un loco desquiciado es porque salió lo que hay adentro de él, en su corazón. Porque el verdadero cristiano tiene frutos del Espíritu. Y cuando una persona está dañada en su corazón y en su alma, lo mínimo va a saltarte con agresividad, con groserías, y vos decís, pero ¿por qué me contesta así? Porque no entiendo. Porque la persona, amados, está tan lastimada que de su boca va a salir lo que hay dentro. El veneno que tenga en el alma, en el corazón, lo va a escupir, digo yo. Porque es lo que hay adentro. Entonces nosotros venimos al Evangelio y queremos que Dios solucione nuestras vidas en 48 horas. ¿Cómo Dios va a solucionar en 48 horas tu vida si tú te contaminaste 30, 40, 50 años de tu vida incubando huevos de todo tipo? Empecemos a limpiarnos. Ahora, si empezamos a limpiarnos, Dios con su inmenso amor y misericordia destapa su rostro y empieza ¿a qué? A escucharme. Empieza a escuchar mi lamento, mi queja, mi dolor, lo que yo necesito. Él no te va a escuchar, amado, si tú vienes a clamarle a Dios sin haber limpiado tu interior. Porque tú puedes tener más que un huevito. Puedes tener hasta una cobra metida ahí adentro. Y vos decís, pero yo vengo a la iglesia. Venir a la iglesia, pueden venir todos. Yo necesito tu testimonio. Tu familia necesita tu testimonio. ¿Cómo vas a ganar a las personas? Con tu testimonio. Porque esta puede hablar precioso y divino. Pero ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Entonces, la palabra te dice, ¿estás incubando huevos de aspid? ¿Estás tejiendo una mentira alrededor de ti? ¿Y tú crees que las mentiras se van a tapar? No, la telaraña es muy frágil. Y una cosa que a veces nos olvidamos, que la telaraña fue creada para atrapar. La telaraña fue creada para atrapar. ¿Atrapar qué? ¿Atrapar qué, gente? ¿Qué van a atrapar a ustedes si están en la mentira, si están en el engaño, si están incubando huevos de aspid? Encima se los comen o los pisan. ¿Cómo Dios me va a escuchar si yo no entiendo que realmente necesito renunciar a mi vieja vida? Cuando yo voy al libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 27, ustedes conocen esa palabra y yo no la voy a leer, pero esa palabra habla de los sepulcros blanqueados. Podés parecer la persona más santa, preciosa y divina, pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de los sepulcros? Huesos secos. ¿Qué hay dentro de mí?
¿Qué hay dentro de mí? ¿Vivo en fe, con una fe activa, o vivo con un lamento de lo que pasó? ¿Por qué desayuno huevos de aspid? Ay, pastora, qué disparate lo que estoy diciendo. No, no estoy diciendo ningún disparate. Hay gente que está en el Evangelio y se levanta desayunando ese huevito recordando aquello que pasó hace 40, 50 años y después toma la pastillita para la gastritis. Y es porque desayunó mal, porque está con la cabeza en aquel mal que le hicieron hace 1000 años atrás. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Todo es el estrés? No, vamos. No todo es el estrés, es porque no cuidamos nuestras emociones, no cuidamos lo que incubamos, no cuidamos de no meternos en pecados que no son nuestros, porque en el momento que tú te comes un huevo de aspid, significa, amados, que tú estás apaleando los pecados del otro. Cuando tú te ríes, ¿qué estoy haciendo en mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo? Yo no quiero, amados, que Dios esconda su rostro para no escucharnos. Porque el día que Él esconda su rostro es porque la misericordia hacia nosotros se agotó. Y dejemos de mentirnos, porque Dios nos da una oportunidad, nos da dos, nos da tres, pero el Señor también se cansa de los hijos desobedientes. Entonces dejemos de mentirnos, porque cuando yo me miento a mí misma, estoy creando, formando una telaraña alrededor que es tan frágil, que en realidad eso se destruye en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo? Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos habla a través de esta palabra? Debemos vivir en transparencia. Debemos vivir cuidando nuestra vida espiritual. Debemos, amados, tener cuidado con aquellas cosas que tomamos en el camino. ¿Por qué digo esto? Ese hombre iba caminando por el desierto. Piensen en su vida espiritual. Van en una situación difícil de su vida. Y ustedes, ninguno está libre de vivir una situación, ¿verdad? Un problema y que nos sentimos abatidos. Y estamos orando y orando y orando y pidiéndole a Dios que me ayude en esta situación. Y encuentro algo ahí y lo tomo. Sin haber orado, sin haber observado qué es lo que estoy teniendo, sin haber entendido que a lo que tengo que ir es a los pies de Cristo para pedirle que me ayude a vivir con discernimiento espiritual, porque muchas veces nos metemos en este tipo de problemas, como este hombre, porque nos deslumbramos por lo lindo. Y lo lindo en este caso lo llevó a la muerte, porque tomó lo que no tenía que tomar. La transparencia. Ahora yo tengo que ser un hijo de Dios. Y acá me quiero detener en esto. Nosotros tenemos que entender, amados, que venir a la iglesia no nos hace libre. Nos hace libre realmente cuando yo vengo a los pies de Cristo, me congrego, como dice la palabra, obedezco toda la palabra de Dios y lucho por ser obediente, como decía el apóstol Pablo, encontrarme aprobada delante del Señor. Porque el Señor me ve mi corazón, mi interior. Yo los puedo ver preciosos y divinos y con una aureola de santidad, pero yo no estoy con ustedes ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Yo no sé cómo ustedes se comportan con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos. Yo no sé cómo ustedes actúan en sus trabajos, pero aquel que lo sabe todo, sabe quien realmente es transparente delante de la presencia de Dios. Para ser cristiano tengo que ser obediente, me tengo que formar en la palabra de Dios, tengo que vivir la palabra de Dios, pero tengo que renunciar a deslumbrarme con cosas que me van a llevar a la muerte espiritual. Ahora, cada uno de nosotros también tiene, amados, que clamarle al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a no ser religiosos. El religioso vive de la apariencia. Ustedes pueden estar sentados ahí mirando qué se puso de ropa la pastora, que si el pelo le queda mal, si... No importa eso. El religioso va a mirar que, ¡ay, vino de pantalón! El religioso va a mirar que no... A ver,
el verdadero hijo de Dios se hace obedeciendo a Dios, no mirando apariencias, sino que mirando que se predique la verdad del evangelio, que la persona que se sube a predicar, un líder, un obrero, quien sea, es importante, no solamente el pastor, porque todos los hijos de Dios son importantes para traer una palabra, amado. Porque a la iglesia no venimos por el pastor ni la pastora, venimos por Dios para escuchar su mensaje, pero tengo un tiempo para adorarlo. Vengo a la iglesia para adorarle, para levantar mis manos, para agradecerle, oh Dios, gracias por un día más. Y después por amor y misericordia recibimos su palabra. Pero ¿qué pasa cuando yo no entiendo esto? ¿Dios quiere sanarte? Sí. ¿Dios quiere bendecirte? Sí. ¿Dios quiere prosperarte? Sí. Pero jamás el Señor va a bendecirnos cuando nosotros todavía tenemos pecados ocultos, cuando todavía vivimos una apariencia, cuando todavía engendramos huevos de aspida en nuestro corazón. El Señor no es así. Él está esperando que tú cambies, que yo cambie para realmente escucharnos. La obediencia a medias es desobediencia a Dios. O le obedezco a Dios en todas las áreas de mi vida, amados, o lo desobedezco. No es que voy a elegir, hoy obedezco esta parte, mañana desobedezco esto porque no me interesa. Sino que la palabra de Dios desde el principio al final tengo que obedecer. Debo obedecer. Debo decirle, Señor, ¿por qué yo no recibo esta bendición que tú me has prometido? ¿Por qué demoro tanto en buscar y encontrar esa bendición? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Que no me escuchas, que te clamo y tú no me respondes. Pero para eso también hay que decirle, oh Dios, no apartes tu rostro de mí. Te pido que me escuches porque te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que si fallé, hoy me perdones. Y Él es un Dios de amor, amor. Él es un Dios de amor. Tú tienes un libre albedrío, pero el Señor siempre está dispuesto para recibir a un hijo que se arrepiente con un corazón genuino y le dice, oh Padre, aquí estoy, comienzo a obedecerte. Y los invito, hermanos, a ponerse de pie y vamos a orar.